es lo que compone el capítulo 3 de Primera de Corintios. Entonces, pues, nuestra hermana Alejandra nos va a ayudar a ir dando los accesos. Solamente alguien replíqueme si me escucha bien y si estamos todos en conexión, ¿todo normal? Todos esperan. Sí, buenas noches. Perfecto, buenas Todo noches, escucha bien. gracias. Muchas gracias, con eso es suficiente. Bienvenidas todas, bienvenidos Buenas todos. noches. Buenas noches. Gracias por su puntualidad. Y bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, ahí en Primera de Corintios capítulo 3, recordándoles muy importante que tomemos en serio que estamos estudiando la Biblia. Entonces necesitamos tener nuestra Biblia de estudio preferentemente, la cual podamos estar subrayando, incluso poniendo algunas palabras, notas que nos ayuden a ir comprendiendo más claramente los textos. Desde luego vamos a hacer una predicación a manera expositiva, buscando la exégesis de los versículos. No podemos irnos al extremo detalle, pero sí podemos ver el significado principal, manejando un bosquejo de nuestro tema para que podamos conocer qué es lo que el Señor quiso hablarnos a través de este mensaje. Aunque haya un tiempo bastante extenso entre los corintios y nosotros, desde luego la palabra de Dios sigue teniendo la misma aplicación, el mismo nivel de importancia, de impacto y sobre todo el mismo poder para darnos vida y para sustentar desde luego nuestra vida espiritual. Entonces, teniendo esa plena certidumbre de fe, vamos a comenzar y como les decía, ten tu Biblia ahí contigo, puedes tener también una libreta de notas y pues vamos a dar comienzo. Voy a dejar la presentación así como la estamos viendo y comenzaré con el siguiente comentario. ¿Para qué queremos la fama cuando Dios nos promete la gloria? ¿Por qué deberíamos estar buscando la riqueza del mundo cuando la riqueza de los cielos es nuestra? ¿Por qué habríamos de perseguir una corona que perece con el tiempo cuando estamos llamados a ganar una corona que es incorruptible? Eso lo dijo un teólogo contemporáneo, Paul Washer. Y bueno, recordando una cita bíblica, no de Corintios, de otro libro de Pedro, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este es por principio nuestro inicio del tema, porque precisamente vamos a hablar de recompensas, vamos a ver cómo ya hemos venido conociendo, ¿verdad? La cuestión de este libro de 1 Corintios es una carta que principalmente se enfoca a llamar la atención, a hacer una carta muy aplicativa a nuestro tiempo para la iglesia. Por eso qué bueno que después del libro de los Hechos estamos ahora estudiando este libro que desde luego nos va a enriquecer bastante y también nos va a ayudar a ser verdaderamente funcionales dentro de la iglesia. Bueno, 1 Corintios capítulo 3, si la podemos o si le podemos dar un título, aquí en nuestra Reina Valera tenemos como título colaboradores de Dios. Una manera de hacer ejercicios de exégesis es ir conociendo lo que trata el capítulo, cómo lo podemos fragmentar y por supuesto ir dando títulos, subtítulos, haciendo un bosquejo que nos ayude a ir conociendo, estructurando los temas. Entonces, aquí le vamos a poner por título Cristianos carnales y ministros de Dios, porque eso es lo que compone prácticamente nuestro capítulo. No tenemos otro subtítulo dentro del capítulo, solamente tenemos este en la Reina Valera que dice colaboradores de Dios. Nosotros lo vamos a bosquejar en 3 secciones, por eso les digo que el programa es extenso el día de hoy. ¿Cómo lo vamos a bosquejar? Bueno, vamos a dividirlo, les decía, en 3 partes. La primera la vamos a llamar inciso A, carnalidad en la iglesia de Corinto, y vamos a ir de los versículos del 1 al 4, y precisamente los voy a ir leyendo así, de manera seccionada como se ha bosquejado. Entonces, nuestra primera foco de estudio de los versos del 1 al 4 va a ser carnalidad en la iglesia de Corinto. Después nos vamos a ir a la segunda sección,
cómo considerar a los líderes en la iglesia, y esta parte se compone, es la más extensa, digamos la parte media del capítulo. Vamos a ir del versículo 5 hasta el 17, y la tercera sección, inciso C, la vamos a titular ¿Cómo glorificar a Dios? Y esta se compondrá de los versos 18 al 23. Así es como la vamos a seccionar, así es como la vamos a estar estudiando, leyendo estos fragmentos, así los vamos a ir leyendo y vamos a ir tomando los puntos que puedan ser más destacados, que puedan desde luego ayudarnos a comprender el mensaje de Dios a través de esta carta a la iglesia de Corinto, perdón, a la iglesia de Corinto, y a su vez a nosotros, su iglesia presente. Eso es lo que vamos a pretender, ¿de acuerdo? Para retomar los puntos, vamos aquí. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a pedirle a nuestro Dios su ayuda, vamos a suplicarle precisamente que sea Él quien nos hable. Entonces, sígueme en la oración, por favor, teniendo siempre una actitud reverente. Amado Dios nuestro, queremos agradecerte el privilegio que tú nos das hoy de reunirnos, Señor. Gracias por la oportunidad de hacerlo desde la comodidad de nuestra casa o desde los puntos donde cada uno nos encontremos. Mi Señor, eres tú quien hace la santa convocación y acudimos a tu llamado. Y queremos pedirte en esta hora que seas tú hablándonos, que seas tú por medio de tu palabra ministrándonos y que tu Espíritu Santo trate de manera personal con cada uno de los que estamos dispuestos a ti. Tú nos has dado oídos para oírte y tus ovejas escuchamos tu voz y te seguimos. Te suplicamos que tomes el control de este tiempo, de cada uno de los que nos estamos reuniendo en este momento, puestos de acuerdo en el nombre de Jesús, para que tú seas en medio nuestro, por medio de tu palabra y en la autoridad de tu Espíritu Santo. Que lo que se exponga, Señor, sea apegado a tu palabra y que lo que produzca tu palabra sea esa vida que tú has prometido. Gracias, mi Señor, porque tú eres el pan vivo que descendió del cielo para darnos salvación y vida eterna. Y dependemos de ti en todo momento, en toda manera. Gracias por este privilegio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Amén, amén. 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 Gracias. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias. Amén. Excelente. Empezamos. Gracias. Listo. Muchas gracias. Vamos con nuestra primera parte. Y antes de pasar a nuestra primera parte, que vamos a ver 5 versículos ahí, vamos a dar un breve contexto muy necesario. Siempre es importante que estudiemos la Biblia considerando un contexto histórico, un contexto canónico. Y bueno, esto nos va a ayudar a ubicar, ¿verdad?, de qué se trata esta porción de la Escritura y, por supuesto, el mensaje que hay aquí. El problema más serio de la iglesia corintia era la mundanalidad. O sea, era algo que caracterizaba a esta congregación. Una falta de disposición a desechar la cultura que los rodeaba. Recordemos, por supuesto, que esta es una de las primeras iglesias que fue fundada o que fue conformada por la predicación del apóstol Pablo. Y bueno, la mayoría de los creyentes no podían separarse consecuentemente, ¿verdad?, de sus caminos antiguos, de sus modos egoístas, inmorales, paganos, pecaminosos. O sea, faltaba consagración. En una palabra más bíblica, faltaba santidad. Fue necesario entonces para Pablo escribir para corregir esta situación, como también para mandar a los cristianos fieles no solo a romper la comunión con los miembros desobedientes y no arrepentidos, sino a sacar a esos miembros de la iglesia. Eso lo vamos a ir conociendo conforme vayamos avanzando más capítulos. Aunque el enfoque principal de esta epístola es la corrección de conducta en lugar de la doctrina, Pablo, no obstante, da enseñanza
apuntando desde luego a doctrinas que directamente se relacionan a asuntos de pecado y asuntos de justicia. Entonces, es muy importante por eso que lo observemos detenidamente. De una u otra manera, una vida equivocada siempre emana de una creencia equivocada. Por eso fue tan importante esta epístola, porque recordemos, esto es el asiento de la doctrina, esta es la sana doctrina, la doctrina apostólica sobre la cual se sobreedifica la iglesia y la manera en cómo la iglesia debe de estar operando, cómo la iglesia debemos estar funcionando. Muy bien, entonces teniendo esta pequeña repertorio, introducción, contexto, bueno, pues vamos a pasar a la primera sección y vamos a leer los versículos del 1 al 4, vamos a leer los versículos del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Hasta ahí tenemos, en cuanto a la primera sección, versículo 4. Entonces, carnalidad en la iglesia de Corinto. Vamos a destacar los siguientes puntos. No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Bueno, hay un debate aquí significativo en cuanto al estudio de este versículo sobre si puede haber tal cosa como cristianos carnales. Algunos dicen que es una contradicción de términos, sin embargo, claramente los llama hermanos aquí el apóstol y dice que son, para entender este término, niños en Cristo. Esto significa que les falta madurar, que les falta crecer. Yo quiero que te pongas a pensar, ¿verdad? Un niño pequeñito, bueno, si hablamos de un bebé, ese bebé, ¿cómo se comunica? Pues a través del llanto, ¿verdad? Y conforme va avanzando, ¿verdad? Va creciendo, va teniendo un mes, otro mes, etcétera, pues aprende o empieza a aprender a comunicarse con su mamá. Empieza también a balbucear y después empieza a pronunciar las primeras palabras y nosotros los papás nos derretimos cuando nos hablan la primera palabra y nos dicen mamá o papá. Bueno, pero ese bebé necesita crecer, ese bebé necesita ser alimentado. Y si no fuera así de manera natural, como tiene que ser, como Dios lo diseñó, pues eso sería anormal. Incluso podría ser una señal de enfermedad, de un problema de desarrollo. Entonces, aquí es lo que está marcando Pablo. O sea, todo cristiano que nace en Cristo necesita crecer, necesita desarrollarse, necesita madurar. Por supuesto que aquellos que ya tenían cierta enseñanza, que ya Pablo había estado con ellos un buen tiempo, que ya los había instruido, pues desde luego se esperaba, ¿verdad?, que ya tuvieran cierto nivel de madurez. Por eso el apóstol les confronta en esta primera parte. Estos cristianos hasta cierto punto están pensando y actuando de acuerdo a la carnalidad. O sea, de una manera egoísta, de una manera celosa, no están haciéndolo en el espíritu, no de modo espiritual. Por supuesto, la carne no domina cada aspecto de las vidas de estos cristianos carnales, de lo contrario no tendrían evidencia de haber nacido de nuevo, ¿verdad? Porque hay quienes pudiera parecer que son cristianos, pero no han nacido de nuevo. Aquí estamos hablando de gente que sí creyó y que sí nació por el poder de Dios que obra a través del nuevo nacimiento. Pero Pablo está señalando problemas donde claramente están actuando de manera carnal. Entonces, damos por palomita el hecho de entender que sí son o eran pues hombres nacidos de nuevo, genuinos cristianos. Para entender un poco más acerca de este concepto, Pablo nos instruye en
el libro de Romanos, capítulo 7, todo ese capítulo es un retrato precisamente del cristiano carnal. Si nosotros quisiéramos entender más esto, no hay tiempo de hacerlo hoy, pero ahí se describe mucho más este concepto. Entonces es un retrato del cristiano carnal que es habitado por el Espíritu Santo, tiene el Espíritu de Dios, pero ese cristiano está dominado por la carne. Todavía no ha aprendido a depender del Señor, no le ha obedecido como debería. Entonces, está inmaduro, ¿verdad? Y bueno, solo quiero mostrar aquí este fragmento de Romanos 7, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, esta es una parte que nos puede hacer comprender cómo es un cristiano carnal. Muy bien, entonces no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, les dice Pablo. Hay una diferencia entre ser de carne, que viene de la palabra griega sarkinos, y ser carnal, que viene de la palabra griega sarkikos. Entonces, bueno, aquí vamos a pensar que somos sarquinos o sarquicos. Yo espero que seamos sarquinos. Bueno, de carne es simplemente hecho de carne, o sea, seres humanos hechos de carne, ¿verdad? Puede hablar de debilidades que de alguna manera son comunes como seres humanos, de cualquier humano en una condición de debilidad. Carnal significa caracterizado por la carne, en cambio. Habla de uno que puede y debería hacer las cosas diferente, pero no lo hace. Pablo dice que los corintios eran precisamente sarquicos, ¿ok? Y después les dice el apóstol, leche y no vianda, ¿verdad? Pablo mantuvo su enseñanza en lo básico, o sea, en la leche espiritual. Ellos creyeron que estaban listos para las cosas más profundas. Volvemos al ejemplo del bebé. En sus primeros meses de vida, ese bebito es alimentado solo con lechita, porque no le podemos dar carne sólida porque le causaríamos un gravísimo problema estomacal y hasta la muerte incluso. Entonces ese bebito igualmente su cuerpecito tiene que ir creciendo, madurando, para cuando ya alcance un cierto nivel de madurez su cuerpo, entonces pueda recibir diferentes tipos de alimentos. Y es una cosa muy delicada, las que somos mamás lo sabemos. Ya ciertos meses, no sé, tal vez 5 meses, ya empieza el pediatra, ¿verdad? A indicarnos, ahora vamos a darle esto, pero tenemos que ser muy, muy dirigidas en esto para cuidar que nuestro bebé no se nos enferme, porque qué sufrimientos cuando tiene cólico, es un llanto que no para y desde luego no deseamos esto en nuestros pequeñitos, ¿verdad? Bueno, pues de manera semejante el apóstol les está hablando y realmente es una manera que les habla, les está exhortando, les está confrontando, pero a la vez les está hablando con mucho amor, les está hablando como un padre, les está hablando de una manera dulce, reconociendo que son sus hijos espirituales. Entonces, bueno, ellos creyeron que estaban listos para las cosas profundas, para un alimento más sólido, ¿verdad? Pero no estaban viviendo más profundamente en las cosas básicas que él ya les había predicado. Es decir, querían conocer más, pero no habían puesto en práctica lo que ya conocían. Es decir, había una discrepancia entre lo que ya habían recibido de instrucción, y eso lo podemos ver precisamente en el versículo anterior, donde se les dice que como a carnales se comportaban. Entonces no había esa congruencia, ¿verdad? O sea, te estoy dando este alimento y no lo reflejas o no lo estás viviendo. Y es que así es la palabra de Dios, mis hermanos amados. Nosotros la recibimos, es nuestro alimento espiritual, pero a su vez esa palabra tiene que proyectarse en nuestras vidas. Tiene que hacer en nosotros un cambio, una transformación tanto de mente como de actos, por supuesto. Es 100% aplicativa la palabra de Dios. La diferencia entonces entre leche y vianda es una de grado, no de tipo.
Cada doctrina que puede ser enseñada en un seminario o en un instituto como el que están ahorita ustedes, puede a su vez ser enseñada a niños. Y eso es algo que nos habla de la riqueza de la palabra de Dios, que nos habla de lo extenso y de cuánto puede bendecir hasta un bebito que le empiezas a enseñar la palabra, hasta un adulto maduro que profundiza y que es capaz inclusive de hacer teología sistemática. Bueno, pero esa es la riqueza de la palabra de Dios. Y estamos hablando del mismo libro, ¿verdad? No vamos a usar la misma estructura de palabras o la misma forma de clase. Va a ser en diferentes niveles. Entonces, bueno, pero eso también, desde luego, nos habla de que el Señor le habla a cada persona, sea chico, sea grande, su palabra es para todos. Porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. El problema real era la atracción de los corintios por la comida chatarra. ¿Basada en qué? ¿A qué se refería la comida chatarra? Sabiduría y elocuencia del hombre. Aquí era donde estaba el meollo del asunto, por lo que esta iglesia estaba contaminada y en estas carnalidades. Estaban tan llenos con esta comida chatarra que no eran capaces de la vianda, ¿verdad? Del alimento sólido espiritual que Pablo quería darles. Vianda se refiere a los aspectos más profundos de las doctrinas escriturales. La diferencia no radica en la clase de verdad, sino en el grado de profundidad. A eso se refería el apóstol. Entonces, la inmadurez espiritual en esta iglesia la hacía incapaz de recibir las verdades más profundas, las verdades que pudiera recibir más doctrina. No aplicaban lo básico. Es una completa incongruencia, ¿verdad? Cuando te dices cristiano y no oras. O sea, es algo fundamental. La vida de un cristiano se debe de caracterizar por la relación que tiene con Cristo, por la relación que tiene con el Señor a través de la vida espiritual que Dios te ha dado. Pero si tú eres una persona que hace muchas cosas, pero lo menos que haces es orar, pues definitivamente podríamos calificar que estás en la condición de la iglesia de Corinto. Y lo mismo lo podemos decir en cuanto a nosotros como congregación. Si lo que menos nos caracteriza es la oración, por eso hay tanto carnal. Por eso hay tantas actitudes incorrectas entre los que nos congregamos, entre los que servimos. Por eso hay tanto tropezadero, tantas divisiones, tantas envidias. ¿Por qué? Precisamente porque no hay lo fundamental. Entonces, ¿cómo vamos a pasar a una etapa siguiente si no tenemos un fundamento? Un fundamento tan necesario como el de la comunión con Dios. Ya no se trata de religión, se trata de una relación personal. Y si esa relación personal con Dios tú no la tienes como tu primicia, entonces no estás madurando, no estás entendiendo el fundamento de tu vida espiritual que consiste en koinonía, que consiste en comunión con Dios. Entonces tenemos que reflexionar en esto. Y si la iglesia como tal, en sus tiempos de reunión, en sus tiempos de culto, lo que menos le caracteriza es la oración, entonces por eso está precisamente como está, llena de gente carnal, y es muy probable que la mayoría de la gente que se congregue en esos lugares donde lo que menos les caracteriza es la oración, pues es que es muy probable que no haya nuevos convertidos. Es muy probable que no haya suficientes ovejas. Entonces, el Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y tenemos que considerar esto muy en serio. Y la casa del Señor no solamente se refiere al lugar donde nos reunimos, sino se refiere a ti, a tu casa, a ese templo que tú eres, que precisamente aquí Pablo nos lo va a recordar. Vamos a seguir. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones o divisiones, ¿hemos visto eso? ¿Ha pasado? ¿Pasa cerca? ¿Te ha sucedido? Yo creo que quizás la gran mayoría de nosotros podríamos afirmar, sí me ha sucedido, ¿verdad? O a lo mejor ha sido parte de, híjole,
Bueno, pues aquí está la exhortación de parte del Señor. Los cristianos corintios se creían espirituales ellos mismos, pero sus divisiones y sus envidias precisamente mostraban que en efecto eran carnales. ¿Y cómo es posible que la envidia se dé principalmente en aquellos que ejercen un cargo o que ejercen una función de liderazgo? ¿Cómo está el cuerpo que liderea esa persona? Por supuesto, en estas características. Los problemas que tenían entre ellos mostraban que había algo mal en su relación con Dios. Punto importantísimo. Aquellas personas que no están siendo funcionales en la iglesia, en las relaciones en la iglesia, es porque les está faltando comunión, es porque están raquíticos, desnutridos en su relación con Dios. Porque cuando tú estás fortalecido en el Señor, cuando tú recibes esa llenura del Espíritu, esa llenura se manifiesta precisamente en la relación con otros, en la relación con los hermanos. Entonces, aquí era donde estaba la situación. Miren cómo poniendo la lupa, ¿verdad? En lo que está diciendo Pablo, entendemos o vamos comprendiendo el problema. Evidencia de una manera de pensar y vivir carnalmente se representaba así: divisiones, celos, contiendas, era lo más característico en la iglesia de Corinto. ¿Y cómo está nuestra iglesia? ¿Hay divisiones? ¿Hay celos? ¿Hay contiendas? ¿Hay envidias? ¿Hay murmuración? Eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios, confrontarnos. Ahora, yo te invito a que no pienses en el de enfrente. Ay, sí, no, piensa en ti. O sea, el Señor te está hablando su palabra a ti. Entonces, ponte en el espejo de la palabra, ¿verdad? Y di, mi Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy fallando en mi relación contigo? Estoy desnutrido, desnutrida en mi comunión y por eso me siento celoso del otro o de la otra, o por eso estoy con estos pleitos. Habría que reflexionar, mis amados hermanos. Esta era la evidencia entonces, una falta de comunión que se mostraba en las relaciones con los demás. La carnalidad produce la actitud de envidia, una forma severa de egoísmo, o sea, qué grave es esto, que por supuesto produce la acción de contienda, de contender, de pleito, de hacer pleito, de quejarse, ¿verdad? De ir a acusar de algo que no te pareció, no sé. Y las disensiones subsiguientes, pues que dividen, por supuesto. Ah, no, no me pareció lo que hicieron y yo voy a hacer acá mi grupito. Estás haciendo una división. Ah, no, es que no voy de acuerdo con el líder y entonces pues yo voy a hacerlo de esta otra manera. No hay sujeción. Todo eso habla de carnalidad, apartados de la voluntad del espíritu y por ende carnales, no espirituales. ¿Por qué diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo? Aquí Pablo habla en concreto, ¿por qué les está diciendo esto? Podríamos haber pensado que Pablo, ¿verdad? Sería más amable, le daría más gusto el hecho de que tenía un club de fans en la iglesia de Corinto. O sea, y no es así. Pablo incluso confronta a aquellos que iban en favor de él, por así decirlo, que eran parte de su club de fans. En lugar de que los halagos golpeen su carne, Pablo denunció aún a sus propios partidarios. ¿Qué estaba haciendo aquí el apóstol? Estaba siendo fiel a Dios. Y esto es muy importante en el liderazgo. ¿Por qué? Porque a los que son, digamos, que te favorecen, vamos, de alguna manera, los tratas bien, los que no, pues no los tratas bien. No, no debe de ser así. Pablo fue justo en esto. El favoritismo y las facciones fueron resultado directo precisamente de algo que Pablo estaba confrontando, su carnalidad. Las divisiones solo suceden cuando hay egoísmo, mis hermanos, cuando alguien quiere ocupar el lugar de Dios. Y eso es gravísimo, porque por supuesto hay una intención
corrompida, corrupta en el corazón de aquella persona que quiere que le sigan, que quiere que le aplaudan, que quiere que le reconozcan, que quiere que le vanaglorien, etcétera. No es así. Esto demuestra un corazón corrupto que nos refiere al pecado original. Seréis como Dios. ¿Y acaso el Señor dijo, hagan seguidores de ustedes? Claro que no. Su orden fue, hagan discípulos a las naciones, enseñándoles lo que yo les he ordenado, lo que yo les he dicho. O sea, no hay discípulos de X, Y o Z. Hay discípulos solamente de Jesucristo. Y eso es a lo que estamos llamados, mis hermanos, a ser seguidores, a hacer que haya seguidores del Señor Jesús, no seguidores de este hombre, de aquel hombre. Por eso las iglesias, miren, hay una tendencia también en el ser humano a idolatrar. Y esa es otra de las cosas que confronta aquí el apóstol. O sea, no está tu pastor favorito o aquel que te gusta cómo predica y no vas. Eso es una falta de fidelidad a Dios, porque la predicación no es por el hombre, es por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos de considerar y de verdad reconsiderar en nuestras decisiones o en nuestras acciones. Entonces el favoritismo muestra eso. Las divisiones suceden cuando hay egoísmo. Las personas carnales e inmaduras cooperan solo con aquellos líderes y hermanos con los que están de acuerdo, con sus favoritos, que les agradan personalmente y que incluso son aduladores de ellos. Y yo no sé si tú los has visto, pero de verdad que sí, de verdad que se ve. Oye, qué erudito, permíteme, es el Espíritu de Dios. Si alguien es capaz de hacer algo en la obra de Dios, es por el Espíritu de Dios, porque la gracia opera en esa persona. Pero es para que alabes a Dios, para que reconozcas la obra del Señor a través de ese vaso de barro. Es indigno. Es la gracia del Señor y eso es lo que debemos de tener presente. Entonces, la Iglesia de Cristo hay que considerar, no es un club social, no es un lugar donde acá camaradas, buena onda, la francachela, yo, el que me creo que me siguen. No, no es a ti. Ahí estás usurpando el lugar del Señor. Es a Él a quien tienes que hacer que sigan y no a los hombres, no a ti, ni a nadie más. Y bueno, les dejo ahí la cita de Mateo 28, donde el Señor claramente dice que hagamos discípulos a las naciones de Jesucristo, de Él, de lo que Él hizo. Muy bien, en este mismo sentido que estamos hablando de este tipo de carnalidades, aquí les puse estas imágenes. En la primera dice así, 5 tipos de personas que han causado tanto daño en la iglesia, porque esto es algo que sigue sucediendo. No solo sucedió en Corinto, se sigue dando y se da hasta el día de hoy. Número 1, la gente religiosa, la gente que no tiene una relación, sino una religión. Y ese es el error. Cambiaron de religión, del catolicismo se fueron al cristianismo, pero siguen siendo religiosos, no han nacido de nuevo. ¿Y cómo vas a constatar este cambio en la comunión que tienes con Dios? Te repito, ya no es religión, es relación. Y hay que renunciar a toda forma religiosa. Y eso implica, ¿sabes qué, mi amado hermano? Cuidar tu comunión con el Señor como nada más. No debe de haber otra prioridad para ti y para mí que somos suyos. Entonces, bueno, pues los religiosos, porque obviamente al no tener esa comunión con Dios, ya lo vimos, pues se va a reflejar en envidias, en divisiones, en pleitos, en chismes, etcétera. Número 2, los fanáticos, ¿verdad? Gente que cae, como dice el punto 3, en cuestiones legalistas, los que dan mal testimonio y hacen tropezar a otros, incluso esto se puede dar hasta en el liderazgo. O sea, ¿quién te dijo que te puedes enseñorear? Tú eres un siervo. La cabeza de la iglesia es Cristo. No hay jerarquías en la iglesia todos somos siervos.
Y el Señor, conociendo, ¿verdad?, el corazón humano, dijo, y si alguno quiere ser más que los demás, sirva a todos, sirva. Entonces aquí no hay de que yo mando, de que yo te grito, de que yo te humillo, de que yo te corro, porque eso no proviene del Señor. Esa es una conducta carnal que, por supuesto, el Señor tomará a cuentas. Entonces, aquellos que dan mal testimonio hacen tropezar. Los lobos también, por supuesto que los hay, y bien infiltrados, vestidos de cristianos, o sea, gente que aparenta. Podríamos pensar, bueno, ¿por qué el estar en la iglesia, el tener un cargo en la iglesia? ¿Por qué un liderazgo? Bueno, podríamos pensar que para un lobo hay varias razones: popularidad, poder, hacerse rico, hacer riqueza, hacerse de seguidores. No sé, podríamos poner muchos ejemplos, pero todo apunta a lo que les acabo de mencionar. ¿Queréis ser como Dios? ¿Serán abiertos vuestros ojos? ¿Conoceráis el bien y el mal? O sea, esa es la oferta que Satanás sigue dando. Y esa oferta del enemigo estaba en el jardín del Edén, y por supuesto esa oferta del enemigo puede seguir operando dentro de las filas de la iglesia. Mucho cuidado, porque si tú de alguna manera le quitas la gloria a Dios, te las vas a ver con el que le pertenece la gloria. Si tú de alguna manera usurpas el lugar de jefe que le pertenece a Dios, de Señor, te estás confrontándote con Él. Y de verdad Dios tiene tanta misericordia con nosotros, es tan paciente, bendecimos su longanimidad, pero la palabra está para ser confrontados y para corregir. Y bueno, aquí otros puntos. ¿Quién sale de la iglesia por causa de la gente? Es porque nunca entró a ella por la causa de Cristo. Esto es muy importante y estoy de acuerdo. Efectivamente, si tus ojos, porque sí puede ser que cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier persona dentro de la obra de Dios te podría fallar, te podría decepcionar, te podría agradar por un tiempo, pero a lo mejor después hace algo que te causa decepción. Y es que entonces tú estás poniendo los ojos en el hombre, y eso es un grave error. No es ahí donde debe de estar nuestro enfoque, no es en las personas, es en el autor y consumador de nuestra fe. Nuestros ojos puestos en Jesús, en el que dio su vida por nosotros, aquel que murió en la cruz, aquel que derramó su sangre completamente. ¿Cómo podrías tú dejar de ser parte de la iglesia por una persona, por un hombre, una mujer, por un líder, por quien sea? No estaba tu corazón en el Señor, no estabas allí enfocado. Y sí quiero decirte, puede ser que haya quienes te hagan tropezar, pero ninguna de las que son verdaderas ovejas se perderán, van a volver. Oye, y si me cambio de un lugar porque me tratan, sí, claro, es muy válido, pero el Señor, que tiene cuidado de nosotros, nos va a llevar a donde Él nos alimente, donde Él nos nutra. O sea, nuestro buen pastor es Jesucristo. Entonces, aquellos que así salen de que no quieren saber más, pues es porque nunca fueron. Y aquí otra frase: los que se van de la iglesia toman sus dudas como certezas y sus errores como aciertos. Y eso también es muy grave, porque pues, a lo mejor no estuvieron de acuerdo contigo y por eso te vas. Bueno, ¿cómo considerar a los líderes en la iglesia? Aquí dice enseguida Pablo. O sea, la primera sección hace una confrontación y en esta segunda sección hace una instrucción. Vamos a ver qué es la más larga que tenemos y sí necesitamos leerla, entonces rápidamente vamos a ver. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios.
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ok, hasta ahí llegamos al 17. Vamos a ver. Ayúdenme con sus micrófonos para que no se abran y no se vicie el sonido, por favor. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Apolos viajó por toda la región Acaya y eventualmente llegó a Corinto. Aquí tenemos la referencia en Hechos. ¿Quién fue Apolos, verdad? Y regó donde Pablo había sembrado, como dice esta cita. Apolos con sus dones naturales, porque él era una persona que tenía liderazgo, había atraído unos seguidores entre la iglesia de Corinto. Aunque una simple admiración se estaba convirtiendo, fíjense ustedes, en división. Y a mí me llamó mucho la atención esto porque dije, a ver, una persona que pusieron al nivel de Pablo, como para decir yo de Pablo, yo de Apolos, dije, pues ¿quién era Apolos, verdad? Vamos a investigar más. Contra los deseos de Apolos, porque esto por supuesto no lo promovió él, hubo un grupo precisamente ahí en Corinto que lo consideraban como su mentor espiritual, excluyendo a Pablo y a Pedro. Y aunque puede haber alguna persona que tú consideres mentor, que tú consideres un guía espiritual, que tú consideres inclusive un padre en ese sentido, que te compartió el evangelio por primera vez, que te llevó a los pies de Cristo, que naciste por el poder del Espíritu Santo a través de la predicación de esa persona, yo te voy a decir aquí algo clave. No es por el hombre, es porque Dios lo hizo. O sea, podríamos apreciar y desde luego respetar, honrar a esas personas, amarlas incluso, pero somos, ¿cómo decirlo? Como parte del cuerpo de Cristo. Somos de la misma, o sea, no le tenemos que dar un lugar que no tiene, ¿verdad? No lo tenemos que idealizar. Pablo aborda este favoritismo entonces aquí en este fragmento. Cristo no está dividido, es lo que dice aquí el apóstol, y nosotros tampoco deberíamos de estarlo. No podemos amar la personalidad por encima de la verdad. Consiervos, es la palabra que quería decir. Aunque esa persona te enseña, te instruye, te predica, te ministra, pero es tu consiervo. Somos siervos, somos consiervos. Nadie somos más en la obra del Señor, somos su cuerpo. Y el único que está por encima de todos nosotros es Cristo, que es nuestra cabeza. Entonces, otro, aunque haya sido así como un mentor, como lo consideraron a este hombre Apolos, pero desde luego que no era por Apolos. Lo mismo que Pablo no era por Pablo. Y es lo que Pablo dice a continuación. O sea, somos consiervos, aunque unos tengamos más madurez que otros, o a lo mejor al Señor a unos les haya dado talentos que a otros, y por supuesto, como del árbol tomas la manzana y la comes y te deleitas en comerla y te alimenta y te nutre, pero finalmente ese árbol produce el fruto porque está añadido a la vid que es Cristo, si no, no produciría el fruto. Entonces tú debes de darle honra y gloria al Señor. Nosotros solo somos siervos, consiervos, parte del cuerpo de Cristo. Y esto es bien importante que la iglesia lo tenga presente, porque cuando hacemos favoritos, eso ya estás cayendo en una situación de idolatría. Yo planté, Apolos regó. Pablo y Apolos no son en quienes creyeron para salvación. Aquí es lo que Pablo dice. A ver, no di yo mi vida por ustedes, no la dio Apolos, nosotros solo somos obreros, consiervos, siervos del que sí lo hizo,
del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros no somos quienes les dimos la salvación, dice muy claramente aquí Pablo. Ellos solo presentaron al autor de la salvación, que es Cristo. Ellos son por medio de los cuales han creído, no en quienes ustedes creyeron. Y ahí está el punto de diferencia. No es por ellos, sino por medio de ellos. Claro, y porque son medios, porque son instrumentos del Señor, merecen una honra, un respeto, tus oraciones, por supuesto que es lo mejor que podrías hacer por un siervo de Dios. Pero nada más, somos consiervos, ¿ok? Entonces Pablo dice claramente, nosotros presentamos a Jesús. Vean la diferencia a un líder envanecido, vanaglorioso, que se cree apóstol, que se cree profeta, que toma el lugar que le pertenece solamente al Señor. Y por eso pasan cosas tan trágicas en grupos o en ciertas sectas, porque no se les puede llamar de otra manera, como lo que pasó en la de Guadalajara. Es increíble que 3 generaciones de abusivos que se llamaban apóstoles corrompieron de tal manera a esa gente. ¿Cómo es posible que haya habido tal nivel de engaño, de abusos, que ni siquiera se pueden mencionar al grado de delitos que llegaron? Y sobre todo delitos de tipo sexual. ¿Cómo es posible? Pues porque hay este desenfoque. Entonces se corrompen las personas. Y esa no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia del Señor está enfocada en Él. Un verdadero siervo del Señor levanta el nombre de Jesús y hace discípulos de Jesús, no de Él mismo. No soy yo el erudito, por favor. Y si algo logras hacer, lo haces por la gracia de Dios. A Él es la gloria, a Él es la honra, a Él le pertenece la alabanza. Nosotros solo somos sus siervos. Y si hay una palabra calificada en la Escritura para el, digamos, el grado más extenso de funciones en una iglesia, es para el que es obispo. Y la palabra obispo significa el que vigila, el vigilante. Es un siervo. Y no porque tenga esa denotación de siervo, va a ocupar el lugar del Señor. Mucho cuidado, porque esto viene de la naturaleza caída y es Satanás que sigue ofreciendo, mira, serás como Dios. ¿Quién merece el aplauso? ¿Quién merece la honra? ¿Quién merece tus lágrimas? Pues el que dio su vida por ti. Cuando la gente se desenfoca, entonces se corrompe. Ellos son por medio de los cuales han creído y no en quienes ustedes creyeron, dice el apóstol. Los obreros cristianos tienen diferentes labores y ven diferentes resultados, pero Dios es aquel que hace la obra. O sea, haz de cuenta como si yo trajera un micrófono en las manos y estoy recibiendo de parte de Dios y le doy la honra al micrófono. Y digo que el micrófono no es más que un objeto en las manos de aquel que me está ministrando, que me está dando vida. Entonces no puedo poner mis ojos en los hombres. Los obreros cristianos entonces pueden tener diferentes labores y diferentes resultados, pero Dios es el que hace la obra, Dios da el crecimiento y aquí es el punto que dice Pablo. Algunas personas están frustradas porque solo quieren regar cuando Dios los ha llamado a plantar y esto también es importante. ¿A qué te llamó el Señor? ¿Qué dones te dio? ¿Qué talentos tienes? En eso sírvele, para su gloria, no para tu vanagloria. ¿O quieren plantar cuando Dios los ha llamado a regar? No es así. Otros están frustrados porque quieren hacer que el crecimiento aparezca cuando solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede dar salvación, solamente el Señor opera el milagro de la salvación y queremos juntar multitudes. ¿Multitudes de qué? De gente simpatizante, pero nuevos nacidos, ¿cuántos? Tenemos que reflexionar en esto. Entonces, es solo Dios el que puede hacerlo. Productividad real en el ministerio ocurre cuando estamos pacíficamente contentos con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cuando un granjero planta una semilla y la riega, él realmente no la hace crecer. El milagro que Dios concede en dar vida, él lo hace, o sea, es Dios quien concede la vida.
Todo lo que el granjero puede hacer es proveer el ambiente correcto para ese crecimiento y confiar que sucederá. Nosotros hacemos precisamente lo mismo al ministrar a Jesús. La semilla es el evangelio, lo dijo mi Señor muy claramente. Dios es el que hace que esa semilla germine en el corazón del hombre predestinado para él. Entonces, no es que nosotros lo hagamos posible, es Dios haciéndolo posible. Plantó y regó están en el antiguo tiempo griego, que es aoristo, marcando actos definidos en el pasado. Plantó, ¿verdad? Regó. Da el crecimiento, está en el tiempo imperfecto, marcando la obra continua de Dios o en un presente continuo. El Señor es el único que puede dar la fe a los que son ignorantes y muertos espirituales. La salvación es la obra de la gracia de Dios a favor de aquellos a quienes Él elige dársela. O sea, tú haz lo que tienes que hacer, Dios, de predicar el evangelio, pero Dios es el que va a hacer que esa semilla del evangelio produzca vida y dé crecimiento y fruto. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Al combatir el deseo de dividirse entre los líderes, Pablo les recuerda que están en el mismo equipo. Y esto es algo que, por supuesto, los confronta. A ver, ¿están dividiendo? ¿Están compitiendo? De verdad, yo luego escucho comentarios y no estamos compitiendo. No estamos en una competencia, para nada. El hecho es que tanto plantadores y regadores son necesarios. Ambos necesitan los unos de los otros, dice el apóstol, y ambos están trabajando con el mismo fin. El fin que un verdadero obrero, que un genuino siervo de Dios debe de tener claro en su mente y en su corazón como un mástil, es que lo que hace es para la gloria de Dios. Por eso esfuérzate en hacerlo lo mejor que puedas. Desvélate, desvive, lo estás haciendo para el Rey, pero solo para su gloria. Y sí, que mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como el Dios de toda gloria que eres tú. Pero no yo, sino tú, mi Señor. No yo, sino tú. Todos los instrumentos humanos que Dios utiliza para producir la vida de salvación son considerados y recompensados por igual como resultados de su disposición voluntaria a ser usados por Dios. Qué grande, qué maravilloso privilegio. Y todo cristiano, escúchame, no nada más el que está arriba en un púlpito o detrás de un micrófono, todos somos llamados a ser discípulos. Todos somos siervos y consiervos, los unos con los otros. Y bueno, a causa de esto, el favoritismo es necedad, es pecado. Es pecado tanto del que lo hace como del que lo permite. No debe de ser así. Cada uno recibirá su recompensa. Viene aquí enseguida algo que vimos como parte introductoria. Vamos a hablar de recompensas. Todos trabajan juntos, pero cada uno es recompensado individualmente. La recompensa no se da de acuerdo a los dones, esto es importante. Los dones los concede el Espíritu de Dios como Él quiere. No se da por los talentos, ni tampoco se mide por el éxito o por la popularidad, sino de acuerdo a su labor. Dios sabe cómo recompensar apropiadamente. Él es el juez justo. El ministro, servidor o misionero fiel, aquí está una palabra clave, fiel, que labora en oscuridad, sin fruto aparente, tendrá una recompensa mucho más allá de aquellos que logran alcanzar alguna fama en el ministerio. Y claro, no es porque el hecho de que hayan alcanzado un nivel, digamos, de popularidad dentro de las filas de la iglesia sea incorrecto. No, el mismo Pablo tenía, lo amaban, ¿verdad? Donde él llegaba, las iglesias. Pero aquí lo que es importante entender es la fidelidad. Y eso es lo que el Señor sabe y es lo que Él va a recompensar. ¿Por qué? Porque si vemos, Pablo no se vanaglorió, sí, mi club acá. No, ¿verdad? Dijo, no, esto no es correcto. No estoy compitiendo con Apolos, ¿verdad? Entonces, la fidelidad de un obrero sea o llegue a ser muy reconocido en el medio cristiano,
¿verdad? O sea, poco conocido en el medio cristiano, Dios lo conoce y Él sabe su corazón y el Señor conoce su grado de fidelidad. Que seamos hallados fieles, mis hermanos, en lo que mi Señor nos mandó a hacer. Como dice esa palabra, bien buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén, que así sea, mis hermanos. Muy bien. Y aquí quiero hacer otro comentario, nuevamente del que cité al inicio, Paul Washer. No hay hombres o mujeres grandes de Dios. No hay hombres o mujeres grandes de Dios. Esto es una palabra incorrecta. Nunca ha habido y nunca habrá. Ni el mismo Pablo. Solo hay hombres y mujeres pequeños, débiles, necesitados de un Dios grande en misericordia, clemente y abundante en amor. Entonces, el que es grande es mi Dios. El que es grande es mi Cristo. El que hizo la obra más gloriosa en la historia de la humanidad es el Señor Jesucristo, al cual debemos darle siempre y por sobre todo el honor, el reconocimiento, la gloria y la honra. Entonces, si el Señor usa a alguien en grande, por así decirlo, o de una manera representativamente grande, es porque la gracia de Dios está fluyendo a través de esa persona, pero es la gracia de Dios, es Dios quien lo hace posible. Nosotros somos colaboradores de Dios, dice Pablo. Dios nos ha dado la maravillosa oportunidad de trabajar con Él. No podemos trabajar sin Él y Él no trabajará sin nosotros. Cuando consideras todas las formas en que Dios pudo haber hecho su trabajo, es aún más asombroso saber que quiere nuestra participación. O sea, Dios quiere hacernos parte de su obra. De hecho, la iglesia es la extensión de la obra de Jesucristo bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, el Señor continúa su obra. Él continúa haciéndola a través de su iglesia y por supuesto ahí estamos tú y yo participando con Él, algunos en mayor proporción, otros en menor, en mayores actividades. Tú puedes decir, bueno, no puedo dejar de trabajar, tengo que, claro, pero en tu trabajo das testimonio, trabajando bien y trabajando con fidelidad a Dios. Acuérdate, la clave, el punto clave se llama fidelidad. En tu casa, atendiendo a tu familia, cuidando de un familiar enfermo, estás sirviendo a Dios. Haciendo la comida, estás sirviendo a Dios. Y si tú lo haces con fidelidad al Señor, como para el Señor, queriendo agradarle a Él, te aseguro que Él te recompensará a su tiempo. Y si estás directamente en un ministerio sirviendo, gloria a Dios, estás directamente participando en la obra, pero todos somos participantes de alguna o de otra manera. Entonces nosotros, la iglesia, somos esa extensión de la obra del Señor. Somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, por eso nadie se gloríe, porque Él las preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Si yo recibí una capacidad, un don, un talento, es el Señor quien lo preparó, lo puso en mi vida y lo ha puesto a operar y a que dé fruto para su gloria. Así debe de ser nuestras vidas, mis amados hermanos, como obreros y siervos de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La obra que Pablo hizo con Dios era trabajar en el pueblo de Dios. Ellos eran su campo, usando esta ilustración del granjero plantando y regando, y después usa otra ilustración, un edificio. Ellos eran su edificio. Ahora usando la ilustración de un constructor, pero siendo siempre colaboradores de Dios. Dice aquí también algo muy importante, conforme a la gracia de Dios. Al describir la obra de Pablo entre los corintios, él comienza con una declaración de gracia. Él no se estaba vanagloriando, sí, apláudenme, llámanme el sabio. No. Él sabía que su estatus como obrero en el campo de Dios o en el edificio de Dios estaba basado en el favor inmerecido de Dios. Si Dios usa tu vida para su gloria, sábete que existes para su gloria. Y Él es el que hace las cosas, el que opera a través de su gracia. Entonces, nosotros no somos merecedores ni dignos de ello.
No somos merecedores de portar su palabra y portamos su palabra, mis hermanos. Somos embajadores de reconciliación. O sea, Dios nos ha dado una honra que jamás hubiésemos merecido nadie. Y muy seguramente tú sabes de dónde te sacó el Señor, lo miserable que eras, lo pecador, lo pecadora. Que ahora el Señor te haga un instrumento suyo, es algo que nos debe de hacer rendirnos completamente a sus pies y darle a Él la honra de vida a su nombre. Es algo honroso entonces el poder ser un colaborador con Dios en cualquier magnitud, en cualquier área, pero Dios no elige gente exaltada, mis hermanos. No hay nada en ellos que los haga dignos de ser sus obreros. Nada tienes que no te haya sido dado del Señor. Entonces es conforme a la gracia que Él repartió. Y sabes a mí, aquí, mi amado hermano, aquí puedes distinguir al trigo de la cizaña. La cizaña está paradita, erguida, engreída, ¿verdad? Y por supuesto busca ser vista, aplaudida, reconocida. En cambio, el trigo, mientras más fruto concentra, más se inclina y más se inclina, por el peso que lleva del mismo trigo dentro de ella. Entonces, ahí está una gran diferencia. Aquel que busca honrar al Señor, se va a notar su fruto, desde luego, pero también se va a notar que le da la gloria a Dios. Y no nos equivoquemos en cuanto al concepto de humildad. No significa que se vista así humildemente. No, no, no. Se refiere a una actitud del corazón. Se refiere al hecho de reconocer la gracia de Dios y darle la honra de vida y la gloria al único que la merece, que es nuestro Dios. Ok, entonces aquí, pero por la gracia de Dios reconocemos, somos lo que somos, mis amados hermanos, la gracia que Él nos concedió, que no sea infructuosa en nuestra vida, que dé fruto y, que trabajemos más que todos ellos. Dice aquí Pablo, yo he trabajado más, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Ese era un hombre enfocado en Dios, ese era un hombre rendido, su corazón rendido al Señor, reconociéndole y honrándole, siéndole fiel. Y bueno, dice, puse el fundamento. Cuando Pablo fundó la iglesia en Corinto, él puso el único fundamento que podía echarse. ¿Cuál era este? La persona y la obra de Jesucristo, el Evangelio. Aunque sabía que otros vendrían después de él y construirían en el fundamento que él puso. Pero desde luego que ninguna cosa permanece si no está cimentada en el Señor. ¿Ok? Entonces cada uno mire cómo sobreedifica. Solo hay un fundamento entonces para la iglesia, el cual es Jesucristo, así que no se puede construir en otro fundamento. La especialidad de Pablo era el diseño y la construcción de fundamentos espirituales, ¿verdad? Vemos el testimonio de Pablo aquí en nueve cartas, y desde luego en el libro de los Hechos. Fue usado por Dios para echar los cimientos de iglesias en Asia Menor, en Macedonia, en Grecia. Y bueno, otros que vinieron después de él, como Timoteo o el mismo Apolo, se edificaron las iglesias a partir de esos fundamentos. El hecho de que Dios lo usara de esta forma era resultado completo y absoluto de la gracia de Dios. En ningún momento vemos aquí a Pablo vanagloriándose, aceptando los elogios. Claro que no. Aquí vemos a él reconociendo que no es por él, sino es por la gracia de Dios a través de él. Entonces, Dios probará la obra de construcción de todos mis hermanos. Todos sus colaboradores estamos llamados a construir. La obra de cada uno de nosotros será manifestada. Algunos construyen una cosa preciosa, como oro, plata, piedras preciosas. Ahorita vamos a ver esto qué significa. Otros construyen con materiales indignos como madera, heno o hojarasca. Al usar las imágenes de oro, plata y piedras preciosas, Pablo parece tener en mente los materiales de construcción del templo. El edificio ahora ya no es un edificio físico o de piedra, ¿verdad? El edificio que Dios está construyendo es un edificio vivo de piedras vivas que somos tú y yo. Es su pueblo, con sus colaboradores precisamente ahí, en ese templo vivo. Piedras preciosas entonces no significa joyas, sino materiales finos de piedra como el mármol, como el granito. Mezclar la sabiduría de los hombres con la sabiduría de Dios en la obra de la edificación de la iglesia es como usar
capas alternas de paja y de mármol. Imagínate eso en la construcción. La paja puede estar bien, puede tener un lugar en la granja, pero no en una construcción. No es un material adecuado para ese fin. Del mismo modo, la sabiduría humana y atracciones carnales pueden tener un lugar en la vida, pero no en la edificación de la iglesia. Entonces, fíjate, no se trata de sabiduría humana, ¿verdad? No se trata del hacer mucho. Los materiales de calidad superior representan el servicio espiritual dedicado a la edificación de la iglesia. No se tratan de qué tan famoso eres, qué tan aplaudido. No, se trata de tu servicio espiritual dedicado al servicio de las ovejas del Señor. Madera, heno, hojarasca como materiales inferiores representan toda actividad superficial. O sea, acá, que carece de valor eterno. No se refiere a malas acciones, sino se refiere a cosas vanagloriosas, a lo que es vano, a lo que no dura. Y bueno, considerando estas cosas, ¿verdad? El oro presenta una adoración verdadera y una vida de pureza. La plata puede presentarse en un sentido de una vida espiritual muy rica. La piedra preciosa presenta una vida espiritual muy abundante. La madera presenta una vida espiritual tibia. El heno presenta una vida sin compromiso y una vida ociosa. La hojarasca presenta una vida sin frutos del espíritu, o sea, una vida estéril de frutos. Y bueno, pues esto va a ser puesto a prueba. ¿Dónde? ¿Dónde vamos a ser probados? Cuando nuestra obra es probada por Dios, será revelado qué tipo de obra es. O sea, no es como la ven los hombres, es como la ve Dios. Por eso lo que hagas, hazlo para agradar a Dios y no a los hombres. Tal y como el fuego destruirá madera, destruirá heno, destruirá hojarasca, por supuesto, pero no destruye ni el oro ni la plata, de hecho al contrario los purifica, ni tampoco las piedras preciosas, lo mismo también el diamante, por ejemplo, se pule a altas temperaturas. Entonces, de hecho es un carbón primero y luego del carbón sale un diamante por haber sido pasado por un proceso de presión de fuego. Y bueno, entonces, así la obra de muchos será revelada como nada en ese día o como valiosa en ese día. Note que la cantidad del trabajo no será evaluada, no es ¿qué tanto? ¿Cuántos? No, porque a veces de verdad eso parece que quieren las iglesias. ¿De cuántos miembros es su iglesia como para medir el nivel del pastor? No. ¿Cuántos de? No, eso es un error. Si tú eres fiel con 2 y eres fiel con 100, el Señor recompensará tu obra. Y bueno, aquí Pablo dice que la obra será probada para ver cuál sea. Si uno hizo mucho del tipo incorrecto, será como si no hubiera hecho nada. Su obra será quemada y se desvanecerá en la eternidad. Qué grueso. Ok. Pablo también se refiere a esta gran prueba en 2 Corintios 10, porque es necesario que todos nosotros, aquí está donde comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo de Cristo, mientras estaba en su propio cuerpo, ¿verdad? Sea bueno o sea malo. Cuando nuestra obra es probada delante del Señor, seremos recompensados de acuerdo con lo que permanezca. Hay muchos que creen que está sirviendo a Dios, pero lo están haciendo de forma indigna. ¿Cómo vamos a saber eso? Acuérdense del punto clave, la fidelidad a Dios, la fidelidad del corazón hacia Dios. Es para que te sientas famoso, que ya escribiste un libro, que ya hiciste eso, o es para la gloria de Dios, para edificar la iglesia. Se darán cuenta en la eternidad que en realidad no han hecho nada por el Señor. Algunos serán salvos, desde luego, pero con una vida que fue un desperdicio y no recibirán una corona para el Señor Jesucristo, que es el que merece la gloria. No la recibirán para su gloria, porque la intención estaba en ellos llevarse la gloria. Y eso Dios lo conoce. Y bueno, obviamente aquí hacemos referencia a Apocalipsis 4, que es donde se nos habla de esto.
Él mismo será salvo, aunque así por fuego, salvo, pero salvo apenas, y salvo sin nada, sin recompensa. O sea, ¿qué pasa aquí con los que no son fieles a Dios? ¿Perderán su salvación si son nuevos nacidos en Cristo? No, no. Lo que perderán serán sus recompensas. El fuego no purifica al obrero, prueba su obra. Ya el Señor pagó el precio de la salvación. Entonces aquí no es como en el juicio del trono blanco. Aquí el tribunal de Cristo habla no de salvación, sino de recompensas. Este pasaje tiene primero aplicación para los líderes cristianos, desde luego, porque este es el tema que Pablo está hablando en este contexto. Para la aplicación se extiende también a sí mismo a todos los que estamos, los que somos para el servicio de Dios, o sea, su iglesia. Por ejemplo, los católicos romanos usan este pasaje para enseñar sobre el purgatorio, lo cual desde luego es un error. La idea de que cuando morimos vamos a un lugar donde somos purificados por fuego antes de que vayamos al cielo, que si nuestras obras buenas son más que las malas. La idea del purgatorio no tiene nada que ver con este pasaje, desde luego, ni nada que ver con cualquier otro pasaje en la Biblia. Es una mentira. El purgatorio es estrictamente una invención humana y niega la obra terminada de Jesús para el creyente. Entonces, aquí no se trata de obras, se trata de glorificar a Dios. Ese es el punto a evaluarse. Y bueno, después dice el apóstol, pasando al verso 16, ¿no sabéis que sois templos del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí está lo que nos hace valiosos. Yo le digo a mi Señor, me siento como si yo fuera un estuche, nada más, pero tú eres la joya. Tú eres la joya, mi Señor. Somos templos de Dios. Pablo habla como cristianos individuales siendo templos. Aquí su énfasis es la iglesia como un conjunto, aunque tiene aplicación para individuos. Cuando Pablo llama a la iglesia un templo, no está usando una ilustración. El templo físico era ilustrado. Dios habitando en nosotros es la realidad. Y esta realidad es maravillosa. ¿Qué hace a la iglesia un templo? El Espíritu de Dios, que mora en cada uno de nosotros. La palabra usada para templo, que es naos, se refiere al santuario en sí, el lugar donde habita la deidad. El contraste con la palabra más general, que es hierón, la cual era el área del templo en general. Si tú destruyes la iglesia, Dios te destruirá a ti, dice aquí, si alguno destruyera el templo de Dios. Entonces aquí está muy claro, o sea, si alguien hace algo y provoca daño a la iglesia, o sea, se enfrenta con Dios, se enfrenta con el dueño, con el Señor de la obra, con el Todopoderoso, y eso es lo que a nosotros como siervos de Dios de verdad nos debe de mantener humillados, nos debe de mantener entendiendo que servimos a un Dios santo, a un Dios del que necesitamos depender, y si no hay ese reconocimiento en tu corazón, entonces tú no estás haciendo algo que se califique como oro, plata o piedra preciosa. Y aquí es muy importante esto, mis hermanos, porque hacerle daño a alguien de la iglesia es meterse con el Señor, con el dueño, con el que dio su vida, así sea una persona o 100 personas. Es algo verdaderamente que nos debe de hacer temblar, que nosotros estamos sirviendo a un Dios todopoderoso que merece nuestra honra, nuestra alabanza, que nosotros le demos gloria y nosotros no somos dignos ni de la más mínima gloria. Nada de eso. Es su gracia. Y si algo he logrado es por tu gracia, y si algo he hecho es por tu gracia, y si soy de bendición para estas personas, para aquellas es por tu gracia, mi Dios, es por ti, para ti. Ningún creyente perderá la salvación entonces sin importar cuántas cosas en su vida carezcan de valor. En todo caso, no tendrá recompensas. Esta es una advertencia severa, por supuesto, para cualquiera que trate de destruir o siquiera interferir en la edificación de la iglesia. La cabeza es Cristo. La iglesia es su prometida. Su vida dio por ella. Y a veces se pasa por alto esto y no puede ser. Ahí falta temor de Dios. Entonces,
un temor reverente. Última sección, últimos minutos. ¿Cómo glorificar a Dios? En la siguiente y última sección, vámonos a los versículos del 18 al 23. Mas algunos están envanecidos. Muy claro, aquí lo dice, ¿verdad, el apóstol? Como si yo nunca hubiese de ir a ustedes. Pero iré pronto a ustedes, si el Señor quiere, y conoceré. Denme un segundito. No, discúlpenme, leyendo otro, me estaba yendo al 4, ¿me disculpan? Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ok, vámonos unos minutitos más para terminar. Si alguno entre vosotros se cree sabio, Pablo aquí está diciendo un poco, se está haciendo un poco sarcástico. Desde luego los corintios se consideraban sabios en este siglo, acuérdense, lo vimos al principio. Ese era uno de los problemas, su amor por la sabiduría del mundo. Si son sabios de acuerdo con la medida humana de sabiduría, deben hacerse ignorantes para que lleguen a ser sabios. Pablo les pide que renuncien a toda sabiduría del mundo, esa chatarra que ellos deseaban, todo el humanismo, por ejemplo, que son filosofías centradas en el hombre, incluso si significa ser llamado un ignorante, no importa, pero fiel al evangelio. Dios ha evaluado la sabiduría de este mundo y Él la considera insensata, insensatez y vanagloria. Ninguno se gloría en los hombres. Cuán propensos somos de gloriarnos los hombres. Está en nuestra naturaleza caída. Estamos más emocionados acerca de estar con el influyente, con el famoso de este mundo, que por estar con Dios. Y lo decíamos al principio, tu comunión. O sea, el Señor te está esperando. Hay una reunión de oración y no llegas. Es con Dios. Bueno, valoramos los talentos y honores de los hombres más que los dones y honores que da Dios. El Señor recompensará. ¿Cuánto necesitamos escuchar? Ninguno se gloríe en los hombres. Por favor, pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. Él es el único, el Señor Jesucristo, que lo merece y que jamás te defraudará, que jamás te fallará, que jamás se cansará de ti, jamás te desatenderá. ¿Tienes alguna necesidad? Tienes acceso al Padre por medio de Jesucristo. ¿Por qué has de ir para que otros oren por ti cuando tú puedes orar y llevar tu necesidad al Señor? Y te aseguro que en esa necesidad el Señor te consolará, te ayudará directamente. ¿Cuánto necesitamos escuchar esto? Que no ninguno se gloríe en los hombres. Todo es vuestro. Pablo, Apolo y todos los demás no recibieron crédito alguno por la edificación de la iglesia, ¿verdad que no? ¿No? Todos los creyentes participan por igual en las provisiones y glorias más importantes y valiosas de Dios. Por eso la jactancia humana es tanto absurda como pecaminosa. Saber que los creyentes pertenecen a Cristo y por medio de Él entre sí es el incentivo más grande para la unidad de la iglesia, para contrarrestar las divisiones. Estás haciendo, le vas a poner el pie, se lo estás poniendo a la obra del Señor porque Él está sirviendo a Dios, ¿verdad? Qué absurdo es esto. Y no, quiero que se vea, quiero que me vean a mí. ¿Eh? Vamos a ser probados, vamos a ser recompensados a su tiempo, mis amados hermanos. En Cristo todas las cosas santas y buenas son para bendición de los creyentes. A esto se refiere esto, todo es vuestro. Y gloria eterna de Dios. Nosotros tenemos un destino que se llama la gloria eterna de Dios. Lo que tú hagas en esta vida contará para esa gloria. Que el deseo ferviente de tu corazón sea glorificarle, porque no hay nada en el universo ni en la eternidad más grande que la gloria de nuestro Dios, y a eso nos destinó el Señor.
nosotros le coronaremos a Él de gloria. Y cierro entonces con esta cita, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él entonces y solamente al Señor Jesucristo sea la gloria por siempre. Amén, mis hermanos. Amén. Terminamos. Amén. Gracias. Amén. Voy a dejar de compartir para ver sus caritas. Ahora sí, si quieren, por favor, abrir sus micrófonos, sus cámaras. Ay, ya. ¿Ya me están viendo a mí? Bueno, ya dejamos de ver el PDF, gracias. Es que como tengo yo aquí la pantalla del PDF, vamos a orar para cerrar este tiempo, mis amados hermanos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Yo también les mando corazones, aplausos, abrazos, toda la gloria se la damos al que la merece, ¿verdad? Susi, toda la gloria es para nuestro Dios Arturo.